Habíamos estado intentando englobar todo lo que estamos viendo en un esquema, algo así. Dijimos que cuando hacemos investigación partimos de una población. ¿Cuál es la definición de población? ¿Un conjunto de qué? De personas que nos interesa ¿qué? Estudiar. Y muchas veces no podemos medir a la población, entonces obtenemos una muestra y esa muestra es un subconjunto de individuos que nos interesa estudiar. De esa muestra obtenemos datos. Y entonces regresamos a la población. Y dijimos, aquí tenemos tres procesos. Un proceso que llamamos un proceso de selección, que en nuestros términos fue los procedimientos de muestreo. Tenemos un proceso que llamamos un proceso de medición. Y tenemos otro proceso que llamamos un proceso de inferencia. Y dijimos que este proceso de inferencia llega a la población siempre y cuando nuestros muestreos sean ¿de qué tipo? ¿Muestreos? Muy bien, ¿muestreos qué? Probabilísticos. Pero cuando hacemos muestreos no probabilísticos, este proceso de inferencia ¿a dónde llega? A la muestra. ¿Ok? A la muestra. Entonces, queremos llegar a la población. Y muchas veces los datos que obtenemos, por ejemplo, estuvimos viendo que podíamos obtener como resultados de nuestro análisis exploratorio, podíamos obtener resultados descriptivos. ¿Y qué estadísticas descriptivas podíamos obtener? Frecuencias, porcentajes, media, desviación estándar, mediana, rango intercuartil, percentiles y todo lo demás, ¿no? Percentiles. Ok. Y entonces, esto que nos va a dar aquí son resultados de ¿quién? De la muestra de la población. De la muestra. Y que los vamos a aplicar a la población. Pero imaginen que yo les pido a ustedes que vayan y agarren una muestra de adultos de Montemorelos y que evalúen la prevalencia de diabetes. Les va a dar y me dice que la prevalencia de diabetes en su muestra de 100 individuos es de 23%. Va Saúl y la prevalencia de diabetes en los individuos de Saúl es de 18%. Y va Julia y la prevalencia de diabetes en los individuos de Montemorelos es de 28%. Si todas son mediciones de la muestra y aunque han sido muestreos aleatorizados o muestreos probabilísticos, ¿cuál de ellos es la verdadera prevalencia de diabetes en Montemorelos? Todas son buenas, pero ¿cuál es la verdadera prevalencia? Tenemos tres valores, los tres son totalmente diferentes. Los casos. Pero ¿cuál es la verdadera prevalencia de Montemorelos? Porque solo existe una prevalencia de diabetes en Montemorelos, existen varias. Solo una, exacto, solo una. ¿Y cómo podemos saber cuál es la prevalencia de Montemorelos? Necesitamos medir a quién. A todos, pero no podemos medir a todos y entonces lo que hacemos es medir solamente una muestra. Pero en este caso, y solo en este caso, tenemos tres muestras. Usualmente tenemos una, pero en este caso, para ilustrar, tenemos tres. ¿Cuál de ellas es la verdadera muestra? La verdadera prevalencia. La mayor. La suma, promedio. Pero si sacamos otra muestra y otra muestra, todas van a salir diferentes. Puede que me salga 18.5 y si agregamos otra, el promedio se va a ir moviendo, 21 o 17. Ok. Como está difícil y un promedio no es la respuesta a nuestros problemas, hacemos uso de un instrumento estadístico que recibe el nombre de ya se los había mencionado el semestre pasado. Intervalos de confianza. Un intervalo de confianza nos dice con cierta confianza entre qué valores se podría encontrar el parámetro. No sé si recuerdan. Exacto, a eso vamos. Que dijimos que cuando obtenemos cantidades en la población, estas cantidades en la población, ¿qué nombre reciben, Emily? Parámetro. Es lo que nosotros queremos saber. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes en la población? Y esa prevalencia recibe el nombre genérico de parámetro.
población, ese promedio recibe el nombre genérico de parámetro. Si quiero saber cuál es el percentil 90 para estatura, ese percentil 90 recibe el nombre de parámetro. Parámetro es una cantidad en la población. Pero nosotros usualmente trabajamos con cantidades en la muestra, que recibe el nombre de estimaciones. Entonces, estas estimaciones, como son estimaciones de un solo valor, recibe el nombre de estimaciones puntuales, pero el intervalo de confianza recibe nombre de estimación intervalo. Eso es por completez. Eso es por completez. Entonces, un intervalo de confianza nos dice con cierta confianza o con un rango entre qué valores se podría encontrar el parámetro de la población. Otra vez, un intervalo de confianza me dice con cierta confianza entre qué valores se podría encontrar el parámetro. Es decir, yo no sé cuál es la verdadera prevalencia de Montemorelos, la prevalencia de diabetes en Montemorelos, yo no sé, pero tengo una confianza de cierto porcentaje que podría estar entre 32, un valor inferior que recibe el nombre de límite inferior y un valor superior que recibe el nombre de límite superior. Y aquí saltamos otro concepto, 24. porque el intervalo de confianza se compone de dos números. Dos. El primer número recibe el nombre de límite inferior. Y el segundo número recibe el nombre de límite superior. Límite superior. Carlos, ¿me puedes ayudar a aprender la otra tele? Por favor. Tus manos, Carlos, de tus manos. Yo aprendí, Carlos. ¿Carlos ese Bluetooth? Y cáncer de piel y linfomas. Tatuajes y cáncer de piel y linfomas. Es un estudio hecho en Dinamarca con... Ok. Y entonces, si nos venimos más abajo, vamos a encontrar que en los resultados se presenta, vean, esto. ¿Qué significa esa palabra que dice IC 95%? Es justo esto. IC hace referencia a intervalo de confianza y 95% es la cantidad de confianza. Usualmente vamos a encontrar los intervalos de confianza al 95%. Mande. Sí, lo vimos el semestre pasado, pero no entramos a cómo hacerlos. Si nos dan tiempo, les digo cómo lo calculamos. Entonces, ahí está. Eso es. Luego, no traigo aquí los artículos de la Ensalud, porque los artículos de la Ensalud, que es información de México, no. Déjenme ver si aquí lo traigo. Tampoco. Ok, ven este sí. Estos son los resultados nacionales de la encuesta de la Ensalud del 2016. Y entonces, en la Ensalud vienen los resultados y nos muestran también los intervalos de confianza. Aquí está. Ok. Vean, aquí están presentando los resultados de la Ensalud acerca de las viviendas. En la Ensalud evalúan las características de vivienda y les preguntan cuál es el material con el que están construidas las paredes, cuál es el material con el que están construidos los techos, y ahí vienen todas las opciones, viene cuántas personas respondieron, cuánto corresponde a nivel nacional y el porcentaje. Y viene la última columna que dice IC al 95%. ¿Cómo interpretamos esto? Si yo les preguntara, ¿qué porcentaje de las viviendas en México tienen sus paredes construidas con madera? ¿Qué me dirían? 3.2%. Bueno, aquí está.
Dice aquí arriba material de pared y aquí viene madera y luego acá viene 3.2%. Quiere decir que el 3.2% de qué? De las viviendas en México tienen sus paredes construidas con madera, con madera. Ok. Y al lado dice 2.4 a 4.3. ¿Qué significa? Este 3.2 salió de una ¿qué? De una muestra. Pero queremos saber qué es lo que está ocurriendo en México, en toda la población de México. Y entonces decimos, este es el intervalo de confianza. El 3.2% es el porcentaje y el intervalo de confianza va de ¿cuánto? 2.4 a 4.3. Y decimos que la muestra o en el estudio se obtuvo que el 3.4% de las viviendas tenían sus paredes construidas de madera. Y tenemos una confianza, esa es la interpretación. Tenemos una confianza, ¿de qué porcentaje? Del 95%. Tenemos una confianza del 95% que en toda la población, que en todo el país, la verdadera prevalencia o el verdadero porcentaje de viviendas que están construidas con madera, sus paredes, se encuentra entre ¿cuánto? Entre 2.4 y 4.3. Otra vez. Mande. Por ciento. Bueno, tenemos una confianza del 95% que el verdadero porcentaje de viviendas en México que tienen sus paredes construidas de madera está entre ¿cuánto? 2.4 y 4.3. A ver, alguien que lo diga, porque esa es su actividad. Interpretarlo. Guillermo. No, ahora le tabique. Desde el principio tenemos un 95% de confianza. Tenemos una confianza, perdón. Tenemos una confianza del 95%, ahora sí. ¿Qué? Es el 90.5 al 93.2% de las casas se encuentran, o sea, son hechas de paredes de tabique. Casi. ¿Qué dices? Diga usted. Di, ¿quién es? ¿O quién iba a decirlo? Yo. Ah, Iván, adelante. Ahí está. Tenemos una confianza del 95% que las personas tienen paredes, tabique, ladrillo, block, piedra. Está entre el 90.5 y 93.2. Sí, casi. Vean. A ver. Ahí está. No hay problema, pero tiene que estar bien. Ahorita es que ahorita les digo cuál es el asunto, lo que tiene que precisar. Adelante. El tabique, ladrillo, el verdadero porciento de viviendas en México que tienen su pared hecha de tabique, ladrillo, bloc, piedra, cantera y cemento concreto varía entre el 90.5 y el 93.2%. Sí, así. Lo cambió, vean que nada modificó el orden, pero lo dijo bien. Sí. Entre el 90.5 y el 93.2% de las casas en el país de México tienen material de pared, de tabique, ladrillo, bloc, piedra. Sí, a los dos les faltó una cosa, la confianza. Con una confianza del 95%. Pero Sí. eso se dice al principio, ¿no? Sí, pero lo puede decir al final, no pasa nada. Darby lo pudo poner al final y está igual que está bien. Pero, sí, claro, adelante. Yo. Ok. Vean. Esto es como lo pueden decir. Aquí el ejemplo está en promedios. El ejemplo está en promedios. Pero en negritas está lo que ustedes tienen que cambiar. Y en negritas así, bold, remarcado, ¿no? Entonces, pueden decirlo de una forma, tenemos una confianza del 95 promedio que, y después de ese que va la variable. En este caso, ¿la variable cuál es?
promedio de peso, pero nuestro ejemplo es porcentaje de viviendas con paredes de tabique. Que el porcentaje de viviendas con paredes de tabique en la población de México se encuentra entre ¿cuánto? El 90.5. Entre 90 punto ¿qué? 5%. 5 y El 93.2. Ok. Entonces va, déjenme modificar esto, ya den cuenta que esto sería aquí. Aquí colocamos la variable de interés. Parámetro y variable de interés. Y aquí la población. Esa sería como la estructura. ¿Pueden cambiar el orden? Sí, pueden cambiar el orden, pero la estructura es esta. Tenemos una confianza del 95% y mencionan cuál es el parámetro de interés. En este caso, el porcentaje, pero en ese ejemplo era el promedio. Y la variable, porcentaje de viviendas con paredes de tabique. Viviendas con paredes de tabique. ¿Cuál? Esa. Ahí está. A ver. ¿El porcentaje para qué? O sea, que está hablando de... Este es el porcentaje que nos dio con los datos que recolectamos de la muestra. Es como la promedio. Sí, o sea, tú dices que, a ver, La mayoría de... aquí hay que hacer como un equilibrio entre las dos cosas, porque ese es un porcentaje. El porcentaje de viviendas que se estima que el porcentaje de viviendas en México que tienen, ¿qué es en este caso? Paredes de tabique, ladrillo o block, es del 91%. O sea, la mayoría... Se estima. Pero estos datos provienen de qué? ¿De una población o de una muestra? De una muestra. Y como la muestra no midió a todos, esa estimación puede ser mayor o puede ser menor. Y para eso agarramos el intervalo de confianza, porque no sabemos si esa estimación es exactamente correcta. Pero el intervalo de confianza me dice que el verdadero parámetro de la población, es decir, el verdadero porcentaje de viviendas con paredes de tabique o de ladrillo, va a estar entre ¿cuánto? 90.5 y 93.2. Ok. Ahora, ¿sí queda la idea? ¿Sí? Ok. El asunto aquí con esto es que... el asunto aquí con esto es que queremos... ¿Qué les funciona más? Que el intervalo de confianza sea de 90.5 a 93.2 o que sea de 88.5 a 95.2. El segundo, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Que el intervalo sea más amplio o que sea más corto? Más corto. ¿Por qué más corto? ¿Por qué más largo? ¿Es más específico? Claro, Pero, claro. ¿Qué prefieren que yo les diga? Les voy a dar... Manden. No, por ejemplo, que les diga, en el próximo examen van a venir entre 15 y 90 preguntas, a que les diga van a venir entre 30 y 35. ¿Qué prefieren? 30 y 35, ¿no? Porque ustedes tienen una idea más precisa de cuál va a ser la cantidad, o qué es mejor que su novio o novia querer les diga, voy a llegar entre 15 o 20 minutos o puedo llegar entre 5 a 60 minutos. ninguna de las dos. ¿Ninguna de las dos? No, siempre van a querer que espacios pequeños, ¿no? Entonces, nos interesa que los intervalos de confianza sean intervalos pequeños. ¿Y cómo podemos lograr que tengamos intervalos pequeños? Bueno, logramos los intervalos pequeños con estas características. No, pues es que buscamos que tenga una menor variabilidad. Sí, es correcto. Vean,
Hay tres factores que van a alterar el tamaño de los intervalos de confianza. El primer factor es el tamaño de la muestra. Cuando tenemos un mayor tamaño de la muestra, la amplitud de los intervalos va a ¿qué? Va a disminuir. Va a disminuir. Cuando tenemos un mayor tamaño de la muestra, la amplitud de los intervalos va a disminuir. Ahorita vemos un ejemplo. Todo depende con la fórmula. ¿Cómo lo calculamos? Si nuestro tamaño de muestra es más pequeño, la amplitud de los intervalos que pasan aumenta. Ok. Oscar, cuando tienes menor variabilidad de tus datos, ¿qué va a pasar con intervalos de confianza? Disminuye. Es decir, cuando su desviación estándar es que más pequeña, el intervalo de confianza se vuelve más pequeño. Pero si la desviación estándar es grande, ¿qué pasa con el intervalo de confianza? Aumenta. O sea que lo vuelve más confiable, menos preciso, más preciso. Sí, a menor variabilidad. Entre más mejor. Y el coeficiente de confianza, ahorita vamos al coeficiente de confianza. El coeficiente de confianza, cuanto mayor es el coeficiente de confianza, el intervalo de confianza se va a ampliar más, y cuando el coeficiente de confianza es menor, disminuye. Es decir, el coeficiente de confianza está definido por este 95%. Si queremos crear intervalos de confianza al 99% y también intervalos de confianza al 90%, ¿cuál va a ser más amplio? ¿El de 99, el de 95 o el de 90? El de 99. ¿Y cuál va a ser más angosto? El de 90. Ahora, ¿ustedes quieren tener mayor confianza o menor confianza en su estimación? Mayor, pero al tener la mayor confianza, ¿qué pasa con el intervalo? Se amplía. Entonces hay que ir como un trade-off, ¿no? Si yo quiero tener mayor confianza, mi intervalo se va a ampliar, pero si quiero tener menor confianza, pues mi intervalo se hace más chiquito. Entonces, usualmente los calculamos al 95%. Muy bien. ¿Cómo se calcula? Pero si es menor confianza sería mejor, ¿no? En cierto punto. Para Sí. que disminuya tu intervalo. Sí, pero la fórmula es esta. Esa es la fórmula, ok. Para calcular un intervalo de confianza, necesitamos una estimación puntual. ¿Cuál es la estimación puntual? Estas. Porcentaje, media, desviación estándar, mediana, rango intercuartil, percentiles. Esas son las estimaciones puntuales. Y necesitamos, a esa estimación puntual, le sumamos el margen de error. El margen de error se compone de dos valores, el coeficiente de confianza y el error estándar. Le sumamos y le restamos. Aquí el ejemplo está hecho para el promedio. La estimación puntual es el promedio. Lo podemos resumir así. El coeficiente de confianza es 1.96. Tiene una explicación. ¿Por qué es 1.96? Y el error estándar es desviación estándar ¿entre qué? Entre raíz de n. Y x barra corresponde a el promedio. Aquí estamos creando un intervalo de confianza para el IMC. Para el peso, creo. Ya ni me acuerdo para qué. Sí, para el peso. El promedio es 63 y la desviación estándar es 17.8. Después que resolvemos, nos queda esto. 17.8 entre raíz de 10 de 100 es 1.78. Y yo hago esta operación, 63 más 1.96 por 1.78 y nos da esto. Ese es el intervalo de confianza. Lo vemos porque es clase de estadística, pero en realidad lo que me interesa es que aprendan a interpretarlos, porque solo una vez lo van a calcular aquí en la clase y ya nunca más lo van a tener que volver a calcular. De hecho, en los software estadísticos ustedes no tienen que calcularlo así. Ustedes le dan clic al Jamovi y se los va a dar. Pero solamente componentes. Un intervalo de confianza se compone de tres valores. ¿Cuáles son los tres valores? Estimación puntual, coeficiente de confianza y error estándar. ¿El error estándar siempre lo da? Sí, el software estadístico se los va a dar. Ya vamos a ver cuándo tenemos clase, la otra semana, no, el lunes. El lunes vamos a ver cómo el software estadístico les da el error estándar y podemos calcular el intervalo de confianza. ¿Cómo sabes cuándo es más? Más o menos qué. Porque se hacen las dos cosas. El resultado de aquí se lo sumas y también se lo restas. Aquí está, mira, 63
más 1,96 por 1,78. 63 menos 1,96 por 1,78. Ok. Bien. Y vamos a ver una animación para que les quede más claro. Ok, ahí está. Vean. En esta animación tenemos, gracias, tenemos una distribución aquí de este lado. Esta distribución recibe el nombre de distribución uniforme porque está uniformemente distribuida. No tiene ningún piquito, no tiene moda, no tiene multipolar. Vamos a sacar una muestra de 5, una muestra con tamaño de 5, es decir, digamos 5 individuos. 5. Y vamos a calcular intervalos de confianza ¿a qué porcentaje? Al 90%, no al 95%. Y entonces el parámetro es esa línea punteada que ustedes ven que dice arriba mu. Parámetro mu. Y para cada muestra le va a calcular el promedio, y el promedio se va a representar con un circulito, y va a también calcular el intervalo de confianza y se va a representar con una barra. Y la idea es que, como queremos obtener el parámetro, queremos que todos los intervalos obtengan dentro del límite inferior y el límite superior el parámetro, van a ver, algo así. Ahí está. Listo. ¿Qué es eso? Está haciendo muestreos de tamaño 5. Para cada muestreo está calculando el promedio. ¿Cuál es el promedio de esta barrita? Este circulito. Vean que no da exactamente en el parámetro, ¿no? Da un poquito hacia el lado. Entonces, es lo que les digo, que no siempre el promedio va a dar justo en el parámetro, ¿no? Entonces, déjame nada más esto. Ahí está. Y para cada promedio se calcula un intervalo de confianza. Algunos intervalos son cortitos como este, y otros son más amplios. ¿Cuál es el asunto? Vean que no todos los intervalos cubren el parámetro. Los intervalos verdes sí tienen el parámetro. Y si dentro del intervalo está el parámetro, significa que ese intervalo hizo ¿qué? ¿Una buena estimación o una mala estimación? Otra vez, si dentro del intervalo de confianza se encuentra el parámetro, o más bien, si el intervalo cubre el parámetro, ¿hizo una buena o una mala estimación? Buena, y por eso está en verde. Porque lo que queremos es que el intervalo de confianza me dé información sobre el parámetro. La línea. Sí, aquí está. Esta línea punteada es el parámetro. Esta línea punteada es el parámetro. Y vean, todos los intervalos verdes significa que dentro del límite inferior y el superior está ¿qué? Dentro de. Al parámetro, dentro. Ahora, vean este rojito que está acá. No llega. ¿El rojito cubre el parámetro? No. ¿Este rojito cubre el parámetro? No. ¿Este y este? No. Entonces, por más de que sea un intervalo chiquito, si no cubre el parámetro, ¿me está dando una buena información del parámetro de la población? No. No. Y entonces, si nosotros vamos aquí, vamos a ver que a largo plazo, ¿qué porcentaje de intervalos de confianza se cubre el parámetro? 86%. ¿Y cuántos no cubrieron? 14. 14. Eso tiene que ver con otra interpretación del intervalo de confianza, porque el intervalo de confianza tiene dos interpretaciones.
La más fácil es la que les compartí y es la más importante. Pero la otra es esta, ¿ven? La otra interpretación dice, si obtenemos una gran cantidad de muestras de la población y para cada muestra le calculamos el intervalo de confianza, 95% de esos intervalos van a cubrir al parámetro de la población. ¿Les da información a ustedes? No, ¿verdad? Alan, ¿da información? No, muy bien. Entonces, como esta interpretación no es tan importante, por eso, o sea, no. Como esta interpretación no es tan entendible, por eso usamos esta otra interpretación. Ok, muy bien. Ejemplo, pero ahora con porcentajes. Esto que aparece aquí es el promedio del tiempo que pasan las personas sentadas en México en el año 2018, creo que es. Ajá. Y dice promedio y al lado viene ¿qué? El intervalo. ¿Cuál es el promedio de tiempo que pasan los hombres sentados en México a la semana? 1600 ¿qué? 24 minutos. 1629. ¿Y cuál es el promedio de tiempo que pasan las mujeres sentadas a la semana? 1300 ¿qué? 98. Ok. Esos datos son de la muestra. ¿Y cómo interpretan el intervalo de confianza para el tiempo que pasan los hombres sentados a la semana? Sí, o interprétalo. Tenemos una confianza del 95, que es 95%. ¿Cuál es tu variable de interés y cuál es el parámetro? ¿Cuál es el parámetro? No, el parámetro es el promedio y la variable es tiempo sentado. Ok. Tenemos una confianza del 95% que el promedio parámetro de la variable tiempo sentado, ¿en dónde? En hombres, ¿de dónde? De México, está entre 1600. Está entre 1600 y 1658. ok, eso, otra vez. Tenemos una confianza del 95% que el parámetro es el promedio de qué? El tiempo sentado, ok, en hombres está entre 1600 y 1653. Muy bien. Sí. Ok, va. Tenemos una confianza del 95% que el promedio, es el parámetro, el promedio de tiempo que pasan sentados a la semana en minutos los hombres, esa es la variable y también la población, el tiempo que pasan sentados los hombres a la semana está entre ¿cuánto? 1600 y 1658. Échamelo. Mate. ¿Ya el examen vino eso? Sí. Ok, listo. Eso es. Ese es para promedio. Y el último mensaje es que los intervalos de confianza se calculan para multitud de cantidades, para promedios, porcentajes, para riesgos relativos, para razones de momios, para varianzas, para desviaciones estándar, para todo van a encontrar vinculados intervalos de confianza. ¿Alguien que quiera interpretar este intervalo de confianza? Tenemos el 95% de Confianza. De confianza, pero no tenemos para ¿Cuál es el parámetro aquí? Porcentaje, bien. del porcentaje de los la antropometría, características antropométricas. ¿Aquí nada más el porcentaje de hombres o de mujeres? El porcentaje de hombres de 44.6 a 43.2. El porcentaje de hombres en México estará entre 44.6 y eso. Muy bien. Y se acabó la clase. Ok. Ayer me reclamaron algunos de sus compañeros. ¿Por qué? Porque no, lo reclamamos bien, o sea, que